Habla, pueblo, habla, tuyo es el mañana. Habla y no permitas que roben tu palabra. Habla, pueblo, habla, habla sin temor. No dejes que nadie apague tu voz. Bueno, la idea de plantear este debate y con estos cuatro introductores, porque realmente no vienen a hacer una ponencia, sino la idea es que sea un coloquio, es en cuanto que, claro, evidentemente, en los últimos años, y aquí los que tenemos algunos más, otros menos, hemos visto como que el mundo sobre el que pisábamos, el ideal de esa Europa a la que nosotros nos incorporamos en un momento dado, pues se ha ido tambaleando. Pero no es lo malo que se haya ido tambaleando, es que no deja de estar tambaleándose. Y lo peor de todo es que tampoco, yo por lo menos, si le dedico unas horas a la cuestión, veo el camino de salida. No sé si entre todos colectivamente podremos encontrar un camino de salida que por lo menos nos retraiga, si no a la situación anterior, pero por lo menos nos proyecte hacia el futuro. Ante los nuevos retos, pues ya sea el cambio climático, ya sea la digitalización, ya sea la paz y la seguridad, pueda encontrar un cauce de entendimiento. A mí, preguntar si la Europa tiene riesgos me parece una pregunta de perogrullo, porque yo creo que no solamente por el nacimiento en este momento, la emergencia de partidos de corte más o menos de derecha, de extrema derecha, como lo queramos denominar, creo que será un tema que abordarán algunos de los intervinientes, cómo se denomina a lo que está surgiendo, sino creo que como culturalmente la propia sociedad europea está produciéndose un cambio y transformación en su forma de pensar, en su forma de vida. Se produjo hace muchos años, se ha ido consolidando, se ha ido proyectando, pero sin lugar a dudas en su forma de pensar. Ayer, en la entrevista al presidente del Gobierno le preguntaban en el país le preguntaban de alguna manera sobre las causas de esa ola reaccionaria, ¿no? Que no sé si existe esa ola reaccionaria. Y la verdad es que no entro al fondo de la historia. Yo creo que lo importante para solventar los problemas, para saberlos enfrentar, es entrar al fondo de la historia. Olas reaccionarias, en el pasado siglo encontramos una muy seria, todos los conocemos, y está hiper reiterada en los años 30. Y no empezó simplemente con los partidos de origen o ideología fascista o nacional socialista o nacional sindicalista, como fue en España, ¿no? Fue un cambio cultural también en parte de las sociedades. A mí, y con eso voy a callarme y les voy a hacer las preguntas, y voy a empezar por Javier, Javier, y aprovecho para presentarlos. Javier Fernández Arriba es un experto periodista, es vicepresidente. Javier, no me boicotees. Vale, ya ves que ya empezamos. Javier, si me equivoco en algo de tu currículum, me lo corriges, ¿no? Pero discretamente. Javier es vicepresidente de la Asociación de Periodistas Europeos y, aparte, dirige una revista que tiene un nombre que a mí me evoca mucho, que es Las Dos Orillas, ¿no? Porque tiene el nombre Atalayar, pero básicamente se dedica a estudiar y analizar las dos orillas. Durante unos años me dediqué a ese tema profusamente y creo que es un tema que es una asignatura pendiente de entender el norte de África y el sur de Europa y buscar sus puntos de encuentro. Pero Javier es una persona que conoce profundamente la sociedad europea y además, por su puesto y por su experiencia profesional. Y ahí te lanzo la primera pregunta. ¿Cuánto tienen que ver los medios de comunicación, los cambios, las redes sociales, en esto que estamos viendo, si tú lo ves también, en un cambio de la mentalidad de las sociedades europeas hacia posiciones mucho más extremosas, reaccionarias, o de vuelta hacia una vuelta atrás un tanto idílica? Vamos, Javier. Perdona.
os ruego brevedad, mucha brevedad telegráfica. Toma, ya lo dejo. Sí, porque si no, si abro yo el mío se acopla. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Además, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor, un orgullo y también un compromiso, porque no es fácil poder hablar delante de personas que además conozco desde hace mucho tiempo y a las que tengo mucho respeto. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación ahora mismo? Yo creo que un papel demasiado elevado y demasiado contundente, y además con unos tintes de polarización que ponen en riesgo lo que es el periodismo, ¿no? Ahora mismo el mayor riesgo que yo le veo a las democracias son los populismos, las autocracias, aquellos que utilizan todos los mecanismos que ponen en sus manos las democracias para poder, bueno, convencer a unos miles o millones de personas para que les voten, y una vez que están en el poder retuercen todas aquellas leyes, constituciones y todo lo que puedan para poder mantenerse en el poder. Y la herramienta que están utilizando en casi todos los casos son medios de comunicación y redes sociales. Ahora mismo lo que son las noticias falsas, lo que es la desinformación, lo que son las injerencias, bueno, tienen una herramienta diferente, pero muy potente a la que había toda la vida. Ha habido noticias falsas siempre, ¿eh? Podríamos pensar en aquel español que nos cuentan que engañó a la Alemania nazi sobre el desembarco de Normandía, ¿no? Y que se produjo más al norte o más al sur. Entonces, noticias falsas han existido siempre. Lo que ocurre es que ahora con Internet tenemos una herramienta donde esa noticia se transmite inmediatamente, con inmediatez, ya, y tiene una difusión muy amplia, sobre todo porque los medios de comunicación generalistas cometimos el gravísimo error de legitimar a unas redes sociales sin ningún tipo de control o regulación. Yo creo que cuando yo escribo en Atalayar o en cualquier otro medio de comunicación, pongo mi nombre, mi apellido y mi DNI, lo que haga falta. Mientras que ahora mismo la desinformación, las noticias falsas están impulsadas desde perfiles que no tienen nombre, desde un anonimato que utiliza con total impunidad la descalificación, la mentira, y eso crea toda una atmósfera y muchas veces es capaz de crear una noticia falsa a favor o en contra de unos o de otros, con lo cual, en ese sentido, la democracia tiene un serio riesgo, y es que la sociedad no está bien informada, porque puede ser manipulada de un lado o de otro. Y luego, desde los tiempos de X años, podemos poner el límite donde queráis, los medios de comunicación o algunos medios de comunicación o, por desgracia, buena parte de los medios de comunicación se han polarizado y se han convertido en no defensores de una línea ideológica, que podría ser perfectamente legítimo, ¿no?, sino que han sido defensores de un determinado líder político, porque se ha dado el caso de que algún periódico no ha defendido a un partido político, sino a un líder político, dependiendo de la influencia o la financiación o la publicidad institucional que ese político haya podido prestarle. Con lo cual, los medios de comunicación se quejan de crisis, que si la digitalización, que si... Y lo que hay es, desde mi punto de vista, una crisis de contenidos, porque en muchos medios de comunicación lo que se hace son militantes, ¿no? Yo me acuerdo de mi abuela, no, eso lo ha dicho la radio. Y eso, vamos, la radio lo ha dicho la radio o lo ha publicado el periódico y nadie lo pone en duda. Ahora tú preguntas, ¿qué radio o qué periódico? Porque hemos perdido la confianza, hemos perdido la credibilidad, porque todos y cada uno de los periódicos en sus portadas, en sus noticias, están haciendo editoriales. En el ámbito anglosajón, que también sufre algo de esto, pero no tanto, tú tienes sus líneas
editoriales perfectamente definidas. Tú puedes tener a los periódicos americanos pidiendo el voto en las elecciones presidenciales americanas para uno u otro candidato, pero en sus editoriales, en las páginas de opinión, no en las portadas. Aquí en España, por desgracia, la influencia que tenemos de los medios de comunicación es que se han convertido de uno y de otro lado en una herramienta más de un determinado partido político, con lo cual hablamos de crisis de los medios. Yo creo que es una crisis de credibilidad porque los medios se han polarizado en favor o en contra de una posición política o incluso de un líder político determinado. Vamos a intentar cumplir lo de brevedad, porque si no, no vamos a poder hablar todos. María José Vicente es profesora en la Universidad Complutense de Madrid, de Ciencia Política. Aquí juega con trampa porque es amiga mía hace muchos años y compartimos tareas comunes, y sobre todo está en este momento en una cuestión que va a ser, yo creo, un referente, porque dentro de semanas, meses, va a ver la luz un libro sobre las extremas derechas en toda Europa, que es decir, que viene muy al pelo de lo que hoy estamos haciendo y que ella ha tenido la tarea de coordinarlo, de impulsarlo y de ver la visión de la importancia de reflexionar sobre ello. Pero siguiendo, para que no perdamos un poco el hilo de lo que dice Javier, a mí me gustaría preguntarte, es decir, los mayores usuarios de las redes sociales son los jóvenes, por facilidad, por acceso, por conocimiento. De hecho, se planteaba que el presidente del Gobierno, bueno, el candidato del Partido Socialista y el candidato del Partido Popular tuvieran un debate en un foro que tiene un youtuber, que no sé cuál es su nombre porque yo no sigo ninguno, y que tiene 2 millones y pico de seguidores, y yo creo que ambos han despreciado ese debate, ¿no? Y a mí la verdad es que me parece que es una decisión lógica, justo por lo que decía Javier. Pero si la juventud es la mayor consumidora de redes sociales, ¿es también la mayor consumidora, a tu juicio, de opiniones simplistas, vacías de contenido, donde nos fijamos más en el continente que realmente en el fondo, en la ideología, en los problemas, es decir, en todo ese ruido que se genera? Si vamos a ser capaces, o hay alguien capaz de recuperar a esa juventud para que realmente la democracia no corra el riesgo de caer en el vacío total y ser simplemente votar cada cierto tiempo sin mayor sentido. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, ante todo, buenas tardes, un placer estar aquí, sobre todo con amigos, que siempre es un gusto poder pasar una tarde con amigos. El tema de la juventud, en primer lugar, efectivamente, el partido político español que más activo está en TikTok es Vox. Eso hay que darlo por hecho. Pero hay un pero. Si hacemos investigación social y somos rigurosos en la investigación social, que los jóvenes, es cierto que pasan más tiempo en TikTok que en medios convencionales, también es otro hecho, pero los jóvenes no acceden al TikTok para buscar información relacionada con la política. Entonces, es cierto, Vox está más presente en TikTok, bien, pero por otro lado, los jóvenes no acceden a TikTok para buscar información política. Yo soy yo soy una optimista con la juventud, porque creo que esto se retrotrae a tiempos inmemorables, ¿no? De cuando se decía, es que los jóvenes, ¿no? Que tenemos con esta juventud no hay futuro posible. Yo creo que eso pasa en todas las generaciones. Es verdad que ahora mismo yo cuando hablo con mis alumnos lo que me hablan, de lo que me informan a nivel de calle es la falta de referentes que tienen. Están en una falta de referente muy grande, y entonces esto me sirve para enlazarlo con lo que decía Javier. Hay una falta de contenido. Precisamente la polarización se nutre de la falta de contenido. Esta mañana me entrevistaba a una compañera en Radio Complutense, aquí en la biblioteca de la Facultad de Medicina de la Complutense. Y entonces, bueno, pues hablando de todo un poco, le contaba que con 13 años me puse a colaborar, ¿no? A trabajar en una imprenta local. Y esa imprenta llevaba un semanario.
Entonces, pues yo mataba el aburrimiento, colaborando con ese semanario, alimentándolo de noticias. Entonces me llamaba la atención, sobre todo siempre he tenido esa sensibilidad social, quizás porque he vivido en muchos sitios donde había muchos contrastes sociales, me llamaba mucho la atención un barrio marginal de la zona en la que yo entonces vivía, que se llama Las Cuevas, que les estoy hablando de un 90% de gente que vive de la economía sumergida. Entonces, a mí me llamaba la atención cómo esa gente podía llegar a fin de mes, cómo podían alimentar a sus hijos, cómo podían simplemente vivir en el día a día, ¿no? Entonces, pues lo hablé con la persona que llevaba el semanario y decía, pues mira, de eso es verdad que nunca se ha hablado, pero no se ha hablado porque nos gusta poner la vista hacia otro lado cuando vemos a gente que está viviendo en unas situaciones mucho peores que las nuestras, ¿no? Entonces yo lo que hice fue, todas las semanas elegía una familia, ¿no? Venga, que me cuenten cómo llegan a fin de mes, o en qué situaciones se hallan, ¿no? Cómo consiguen sacar a una familia adelante, cómo consiguen que a pesar de todo quieran formar parte del sistema de alguna forma simplemente con el hecho de escolarizar a sus hijos, cuando ellos no creen en la educación como un ascensor social. Entonces, gracias a eso, gracias a intentar dar ese contenido, yo entonces no tenía edad para pensar en estrategias, simplemente era una cuestión de interés, de sensibilidad social por mi parte, la gente empezó a tomar conciencia, ¿no?, de lo que implicaba que hubiera gente cerca de nosotros que viviera en una situación de tanta precariedad. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a crearse asociaciones de vecinos. Empezaron, muchas de las personas que vivían en esa zona de Las Cuevas empezaron a participar en foros locales, en la Federación de Asociación de Vecinos, a hacer incluso fiestas en los barrios más pobres del municipio. Es decir, se empezó a visibilizar. Y entonces es eso, Álvaro, más que nada, no hay contenido. El problema de la polarización, primero, nos falta, con el neoliberalismo como dogma, lo que ha conseguido, entre otras muchas cosas, es quitarnos visión comunitaria. Se ha impuesto el individualismo y eso es un factor que lo que ha hecho es acentuar la descohesión social. Y entonces las polarizaciones se nutren de esa falta de cohesión social. Entonces, los que tenemos, yo siempre apelo a la sociedad civil. Estemos donde estemos en cada etapa de nuestra vida, no dejamos de ser sociedad civil. Somos ante todo ciudadanos, comprometidos con la sociedad en la que estamos. Entonces, es una forma de demandar contenido. Entonces, las redes sociales, pues por supuesto, la polarización es muy importante a la hora de crear todo este fantasma de los extremismos, pero ¿en qué papel como sociedad civil estamos jugando todos nosotros? Venga, y ahora continuamos, eso es. Hacerlo más rápido. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra a Juanjo. Juanjo Labra lo conocéis todos perfectamente porque fue presidente del Senado en una época muy interesante e importante de este país, de España. Luego ha sido consejero de Estado y aparte tiene, hasta hace muy poco tiempo, y aparte tiene eso que a veces alguien denota, un intelectual, ¿no? Es una persona que está constantemente pensando y escribiendo. De hecho, en el libro ese que os decía antes que va a sacar María José, es el que hace el prólogo, y yo he tenido la oportunidad, gracias a un amigo que se esconde por ahí, de poder leerle, y la verdad que es totalmente recomendable. El libro también, pero ese prólogo enfoca muy bien la cuestión. Yo, Juanjo, me gustaría, dada tu experiencia política, saber si la globalización, cuando llegó la globalización sin política y que se quebró en el 2008, y se rompió ese mantra, ese paradigma de que a mayor libertad económica, mayor bienestar y mayor crecimiento, no ha podido crear toda una generación de expectativas frustradas, de gente, y sobre todo los más jóvenes, y yo creo que el 15M es un reflejo de ello, de gente que pensaba que no es que iba a vivir mejor que sus padres, sino que iba a vivir muchísimo mejor que sus padres y que todas sus condiciones vitales iban a ser
tremendas, y que cuando tenían el billete para ir al Machu Picchu en Perú, resulta que no podían ir más que a Arganzuela. No sé si estamos viviendo sobre una generación de frustrados. Mejor con el micrófono. Sí. Mejor, gracias. Bueno, buenas tardes. La pregunta que me hace Álvaro es compleja y necesitaría mucho tiempo para, sobre todo, hacer matices. Que es lo... no lo tienes porque tienen que hablar ellos. Efectivamente. Efectivamente, hace unos años, en el año 18, yo publiqué un trabajo largo en una obra que hizo el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para conmemorar el 30 aniversario de la Constitución. Entonces me metí un poco en el tema de la historia, más o menos cercana, del proceso de globalización, y desde entonces he estado dando vueltas a ese esquema. En pocas palabras, lo que ha citado Álvaro, la globalización sin política, es exactamente uno de los tres periodos en que yo he definido el proceso que arranca con el Acta Única de Helsinki de 1 de agosto de 1975. El Acta Única, podríamos hablar mucho después, pero por decirlo rápidamente, es el acta de paz de la Guerra Fría, incuba los elementos que van a acabar con el comunismo soviético y atisba lo que va a ser el futuro, en el sentido de, primero, dedica un gran espacio a las comunicaciones digitales y, lo que es más importante aún, introduce un sistema de relaciones políticas que se basa en el acuerdo y en el consenso. Y por encima de todo, el Acta Única crea la ideología de nuestro tiempo, que es la ideología política de los derechos humanos. Ese conjunto de elementos va a durar hasta el año 89, que es la primera fase, porque en ese momento la globalización era una globalización limitada, porque había un sistema comunista, económico y social, y frente a eso había otro sistema, llamémoslo así, capitalista y con democracia. El año 89, 200 años exactos, más o menos, del final de la Revolución Francesa, del inicio de la Revolución Francesa, el 9 de noviembre de aquel año cae el muro de Berlín y eso produce el desencadenamiento del fin de la Unión Soviética. Ese hecho va a condicionar el futuro. Podríamos hablar mucho más, simplemente lo apunto. A partir de ese momento, 1989 hasta el año 2008, es lo que yo he denominado la globalización sin política. Es decir, se pensó que una vez caída la Unión Soviética, con la quiebra absoluta
de la legitimidad de la revolución, el simple desarrollo del capitalismo, que no exactamente el simple desarrollo de la economía de mercado, que es otra cosa diferente que el capitalismo, la caída del capitalismo, la extensión del capitalismo se consideraba que traería la felicidad y la estabilidad. Hay toda una serie de reflexiones, hay que recordar el libro del historiador norteamericano-japonés, Fukuhara, que en última instancia traía a la modernidad de aquel año las impactantes reflexiones de Koshev, Alexandre Koshev, que era un ruso afincado en París, que fue uno de los creadores de las estructuras de la Europa moderna y que explicó durante años su libro sobre la fenomenología de Hegel. En el momento que Hegel escribe la fenomenología, cree que efectivamente Napoleón es el alma del mundo. De ese paso a considerar la revolución como el alma del mundo es inmediato. Bien, todo ese conjunto de visiones caen bruscamente con la desaparición de la Unión Soviética. Y es el momento en que yo califico, es una sociedad que a partir de ese momento no sabe cómo se llama el tiempo que está viviendo. Y por último, la última fase que yo detecto es el momento del 2008, cuando pone en crisis la noción benemérita, según la cual simplemente el desarrollo del capitalismo ya traía la perfección en la convivencia humana. La crisis tan poderosa que pone todo patas arriba. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues ocurre en ese momento que hay una globalización detenida. Y con esto termino, esa globalización detenida tiene dos ejemplos que son dos categorías. Uno, el Brexit, y dos, la presidencia de Trump. ¿Por qué? Y con esto termino. Porque en Europa Occidental, en el área, diríamos, europea, de lo que vengo a denominar las democracias atlánticas, la idea de la revolución ha desaparecido. Y eso condiciona enormemente el extremismo de derechas y izquierdas en Europa. Teniendo en cuenta además que el populismo no es una ideología, sino que el populismo es una técnica. Bien, en el momento que eso ocurre, en el momento que la revolución naufraga como ideal, como legitimador en Europa, sin embargo, en Estados Unidos, como seguramente gracias al federalismo, idea que Francia no fue capaz de llegar, porque Robespierre y Napoleón acabaron con los federalistas a cañonazos. Entonces, ¿qué pasó en Estados Unidos? Que gracias al federalismo, es decir, la difusión del poder y ahorrarse la fase del terror, que es consustancial a la revolución de Europa, tanto la francesa como la soviética, en ese caso, en esa comparación, lo que ocurre es que en Estados Unidos
la revolución tiene legitimidad. Y esa revolución que tiene legitimidad en Estados Unidos, sorprendentemente, pero la historia avanza siempre por paradojas, está más en las filas de la extrema derecha que en las filas democráticas. Pero de eso podemos hablar más adelante. Muchas gracias, Juanjo. Me queda más con la idea esa que el populismo, que además hay varios autores que la mantienen, que el populismo no es una ideología, que es una estrategia, una técnica, y que incluso es utilizada por políticos demócratas, ¿no? A Macron, por ejemplo, se le ha acusado de ser un populista de centro, ¿no? Pero bueno, sé que Ivette no está de acuerdo, que es una gran defensora de Macron. Y Ivette Ordóñez es especialista en relaciones internacionales, analista de relaciones internacionales, y tiene un interesantísimo libro que viene muy al pelo con lo que estamos hablando, que es el G20 en la época de Trump, ¿no? Y un artículo que ha publicado esta mañana, donde también plantea todos los riesgos de la democracia en Europa en este momento. Pero dada esa afinidad francesa, yo me gustaría hacerte una pregunta. Es decir, en este momento la no escora hacia un mundo mucho más extremista en Europa va a depender de cómo Francia y cómo Alemania mantienen el tipo, ¿no? Como son los grandes motores de Europa. Pero el problema es que si vemos la evolución de lo que ha sido la política francesa, el Partido Socialista no existe, la derecha se la ha comido la extrema derecha, y esa situación, a mi modo de ver, pues es peligroso porque es Macron o el abismo, ¿no? Pero bueno, quiero tu opinión. Hola, muchas gracias por estar aquí. Sí, yo creo que respecto a Francia y lo que está pasando en la Unión Europea y estos populismos que acabamos de escuchar, que ha explicado, yo creo que yo he vivido mucho tiempo en Francia y veo difícil que hubiese un pacto entre Marine Le Pen y la derecha. Pero lo que me parece más peligroso es que hoy en día la derecha francesa, Les Républicains, que es el partido de Sarkozy, de Chirac, etcétera, está tomando ideas precisamente de la extrema derecha. Y una de las últimas ideas que ha tenido es que en el seno de la Unión Europea, por ejemplo, se trate el dossier de la inmigración a nivel nacional y no europeo, cuando todos sabemos que es un grave problema para la Unión Europea y que ningún país lo puede resolver por sí solo. Y yo creo que en Alemania, por ejemplo, tenemos ahora a la izquierda, pero con la llegada también de todo lo que ha pasado en estos últimos años, la dependencia enorme que tenemos de China, de la India, por ejemplo, con el COVID hemos visto el material sanitario, o con los coches eléctricos hemos visto que no podemos seguir dependiendo perpetuamente de China para el litio y todo, para construir las baterías de los coches eléctricos. En Europa están haciendo un tipo de proteccionismo y en mi juicio pues es algo positivo, y al mismo tiempo aspectos como la guerra, me estoy extendiendo, aspectos como la guerra también han hecho que nos hemos aumentado el presupuesto en armamento, y todos los países de la Unión Europea han hecho este aumento. Y en el caso que decía Álvaro de Alemania y Francia, que son el motor, Alemania ha aumentado a un 4% de su PIB el índice para el budget para el armamento. ¿Perdón? La del 4% es Polonia, Alemania no. Los dos, ¿no? Polonia y Alemania. Según el estudio del Instituto de la Paz de Estocolmo, que es el que acaba de sacar una publicación, dicen que es el 4% que va a dedicar al armamento. Yo creo que esta medida es apoyada por los verdes,
y está en un gobierno socialista. Nosotros hoy este dinero pudiese ser destinado pues al estado de bienestar, pero no es así. Entonces, yo creo que todos estos factores, tanto el COVID, la guerra, pues influyen necesariamente pues, en lo que está pasando en nuestro día a día en la Unión Europea. Entonces, creo que como acabo de decir, estas ideas que están pasando de la extrema derecha como Le Pen, tenemos un sistema diferente en Francia, ¿no? Que se hace la elección del presidente directa, pero yo creo que veo difícil que Le Pen pueda gobernar en Francia, porque entonces el proyecto de la Unión Europea acabaría. Yo repito, lo que me parece realmente peligroso es que la derecha esté cogiendo estas ideas que pertenecen a la extrema derecha. Muchas gracias. Ahora sí que os voy a pedir a preguntas cortas, respuestas periodísticas, telegráficas. Y empiezo por Javier de nuevo. Ha sacado Ivette el tema de la guerra. Yo creo que es importante. ¿Tú crees que el resultado de la guerra, incierto en un sentido u otro, puede generar en la ciudadanía europea un mayor crecimiento de las ideologías más reaccionarias? Bueno, si consideras la defensa de la democracia liberal que tenemos en casi todos los países un nacionalismo reaccionario, creo que no. La defensa de nuestros principios y valores democráticos, que creo que es lo que hay que poner encima de la mesa, y además recuperar, porque hablábamos de crisis económica, financiera internacional, inmobiliaria en España, etcétera, etcétera, pero quizá lo que había además es en el fondo una crisis de principios, valores, una sociedad light, donde hablaba antes que en China está fabricándose absolutamente todo y resulta que luego Europa nos estábamos convirtiendo en una sociedad más de servicios que otra cosa, ¿no? Pero el puerto de Shanghái se bloquea y se bloquea toda la industria, todas las fábricas de coches en Europa, o resulta que no tenemos ni mascarillas si viene un bicho y nos ataca, o los juguetes, o los zapatos, o resulta que hemos ido a producir, o hemos descubierto que los alimentos dependen de un país que es Ucrania, porque nosotros en nuestras cuotas agrícolas las habíamos reducido al máximo, ¿no? Con lo cual, hombre, si la guerra nos recuerda y nos retrotrae a una serie de principios y valores de una sociedad que tiene que esforzarse y tiene que trabajar y que tiene que conseguir, no creo que los reaccionarios se puedan considerar ahí. Al revés, yo creo que los reaccionarios van a ser aquellos que nieguen que la solución está en una Unión Europea, pero una Unión Europea de contenido y donde se demuestra, donde hace falta una política energética común, donde bueno, se ha demostrado que Francia va a amortizar sus centrales nucleares, Alemania se echó en manos del gas de Putin, en España tenemos sol pero no lo tenemos realmente desarrollado, y luego no tenemos petróleo, no tenemos gas, hay que importarlo, pero el tema energético es un tema de seguridad nacional de la Unión Europea. ¿Que Europa puede ser, después de la guerra, un resultado más Europa y mejor Europa? Sí, yo creo que dentro de lo que es, la guerra no nos gusta a nadie. Yo que he tenido experiencias tanto en el Golfo como en Balcanes, etcétera, etcétera, la guerra es el desastre más absoluto, ¿no? Pero si no te preparas prepararte para la paz es prepararte para la guerra. Y ahora lo estamos viendo. Yo creo que la lección que vamos a aprender y que estamos sufriendo, porque estamos en guerra. El problema, Álvaro, es que las bombas caen y matan ucranianos, pero los europeos estamos en guerra. No en guerra declarada, pero sí estamos en guerra. Lo estamos sufriendo en los precios energéticos, en los precios de los alimentos, etcétera, etcétera. Incluso en lo que es la política migratoria a la hora de poder recibir a los millones de refugiados ucranianos, que en este sentido pues crean menos problemas que los millones de refugiados sirios que recibimos en 2015. Pero en ese sentido yo creo que
la guerra lo que debe es, bueno, hemos tenido una conferencia sobre el futuro de Europa, ¿verdad, profesor Aldecoa?, que no le han hecho ni puñetero caso a nadie y ahora resulta que efectivamente nos tenemos que replantear el futuro de Europa, en una Europa donde no prevalezcan los intereses nacionales de cada uno de los países, que muchas veces, por desgracia, son los intereses electorales de algunos de los líderes políticos. Entonces, hombre, yo en ese sentido, si podemos recuperar líderes como François Mitterrand o Felipe González o si me apuras, o Bettino Craxi o la democracia cristiana italiana, etcétera, etcétera, o sea, por aquí, o sea, si podemos recuperar lo que son principios, valores, la solidaridad, además una Unión Europea que nace para evitar la Tercera Guerra Mundial, y ahora estamos en eso, en que, bueno, Francia y Alemania no se pegan, pero sí nos estamos pegando con Putin, con lo cual vamos a ver cómo es la lección que aprendemos y, sobre todo, cómo recuperamos la esencia europea, y yo creo que podemos salir más fortalecidos. También nos podemos pegar un batacazo terrible, pero yo creo que en el ámbito y en la responsabilidad y el compromiso de todos, y en eso pongo a los medios de comunicación en primera línea, está el poder superar esta grave crisis con mayor fortaleza, mayor solidaridad y sobre todo con mayor integración. Muy interesante. María José, si es capaz de ser breve. Sí. Perdón por haberme... Bueno, nada, no te preocupes. ¿Ya lo has hecho? Si puedes ser breve y es capaz de abstraerte del día a día español de este momento, quiero que me pudieras contestar, ¿valen para algo los cinturones sanitarios en torno a determinadas ideologías, o es mejor, por ese modelo de Europa abierta, que la ideología fluya y que dependerá de la capacidad de los partidos políticos del sistema para ser capaz de atraer a más ciudadanos? Gracias, Álvaro. Lo primero, hay que dejar claras las contradicciones en las que se mueven estos grupos de ultraderecha. Vamos a ver, ha sido una respuesta bastante tajante, ¿no? Pues os cuento, sin ánimo de verdad de intentar corregir, simplemente, ya que Álvaro estaba diciendo, ¿no?, que estamos en el libro, terminando el libro ya en fase de impresión de las nuevas extremas derechas, os digo, definimos la extrema derecha como algo que es diferente a la derecha radical. La extrema derecha es antidemocrática, va en contra de la soberanía popular y va en contra del gobierno de la mayoría. Y luego, por otro lado, está la derecha radical, que ahí es donde metemos al partido de Vox, que sí que es democrática, pero, por ejemplo, va en contra de los derechos de las minorías y está claramente a favor de la ruptura de los consensos. Entonces, bien, es necesario redefinir el papel del Estado, como es necesario redefinir el papel del proyecto europeo. Si vamos a hablar, Yvette, de Francia, podemos hablar del think tank de Le Pen, ya no de la hija, sino del padre, de Jean-Marie, que creó en el año 88 el think tank el Club d'Horloge, el Club del Reloj. La extrema derecha, bueno, la derecha radical francesa estaba alineada con el dogma neoliberal. Su hija está en el proteccionismo. Si vamos a la derecha radical de Orbán, cuando empieza a gobernar en Hungría, era neoliberal, ahora está en el proteccionismo. Si vamos, por ejemplo, a la ultraderecha, que desde el año 2013 está cogiendo fuerza en Alemania, en el año 2013 era un partido neoliberal y ahora se están volviendo proteccionistas. Es decir, son una maraña de contradicciones, se mueven entre muchas contradicciones. Entonces, aún así, entre tantas contradicciones, el papel del Estado, de los que creo que no cabalgamos entre tantas contradicciones, debemos dejarlo claro. Porque, pese a sus contradicciones, hay algo en lo que están en común, que es dejar que las desigualdades sociales estén fuera del papel del Estado, porque lo consideran una cuestión natural.
del ser humano. Las desigualdades sociales se producen por una cosa natural, por una cosa de nacimiento, por una cosa de nativismo. Entonces, en este grupo ideológico, lo llamemos de extrema derecha o lo llamemos derecha radical, las desigualdades sociales se ven como algo natural y, por tanto, fuera del alcance del Estado. Bien, luego, si redefinimos el papel del Estado, tenemos del marco europeo, tenemos que dejar claro también qué proyecto europeo queremos llevar adelante. Yo creo que ahí el consenso socialdemócrata que unió a democristianos y a socialdemócratas durante tantas décadas, lo tenemos que volver a hacer valer. Tenemos que volver a la etapa de los consensos. Tenemos que alejar del ruido y de la polarización constante todo lo que son los temas principales y que afectan al interés general. Entonces, bien, hablando del proyecto europeo, Suecia para mí es paradigmática, ya lo sabéis muchos de los que me conocéis. El Folkhemmet nació en Suecia y ha sido la seña de identidad del Partido Socialdemócrata durante décadas. Folkhemmet, que significa la casa del pueblo. ¿Qué pasa ahora cuando el segundo partido, llamado el Sverige Demokraterna, ultraderecha, se ha apropiado de ese concepto clave para la socialdemocracia? Porque dicen, no, el Folkhemmet, ellos hablan ahora en los mítines del Folkhemmet, porque dicen, no, ustedes lo hacen desde el punto de vista del estado de bienestar, nosotros desde el punto de vista del chauvinismo de bienestar, porque solamente vamos a saber defender el Folkhemmet, lo que nos une a todos los suecos, los que nacemos aquí. Entonces, han creado una serie ahí de matices, de contradicciones, en las que no podemos caer los que queremos mantenernos al margen de todo pensamiento ultra. La crisis de refugiados del año 2015, que hizo que el gobierno socialdemócrata tuviera que dar un giro copernicano en todo lo que había sido una gestión excelente de todo lo relacionado con la política de refugiados y asilados durante décadas del Partido Socialdemócrata en el gobierno sueco. Tenemos también que resolver en algún momento todo lo que es la política fiscal dentro del marco europeo en común. Entonces, es muy difícil, pero en cualquier momento todo lo que tiene que ver con impuestos tendremos que decidirlo. Si hemos sabido, dentro del Estado, de los sistemas de bienestar, hemos sabido definir que los pilares básicos del Estado del bienestar son sanidad, educación, dependencia, pensiones y dependencia, impuestos es un tema clave. Eso de comunismo o libertad, por favor, no caigamos en esos mantras. Tenemos que evidenciar las contradicciones en las que se mueven y, sobre todo, respondiendo con políticas públicas. Si vamos, por ejemplo, al tema de la guerra, por supuesto, pensando en más Europa, derribaremos muchos de los mitos nacionales que esta guerra de Rusia y Ucrania están sacando a la luz, porque lo que se está queriendo crear en todo esto es una nueva batalla cultural. Son nuevos mitos nacionales en los que, por ejemplo, se está moviendo Rusia. Entonces, esto se cura con más Europa, pero redefiniendo bien el proyecto europeo. Venga, gracias. Además, cuando te enfadas es que además te pones estupenda, una cosa... Es pasión. No. Juanjo, para cerrar esta parte, y además te pido la brevedad que no ha tenido María José, ¿vale? Ni tampoco él, pero bueno, pero es que no, que va, pero es para que el debate sea fluido. Tú citabas a Fukuyama y su obra por la que fue conocido, El fin de la historia, pero Fukuyama yo creo que fue justo antes de la pandemia, sacó una nueva obra en la cual criticaba la anterior, decía que se había equivocado, y que además esta obra se llama Identidad. Y lo que hace es justo una crítica radical a todas las identidades, diciendo a todas las identidades de nuevo cuño. Y viene a decir, no sé si lo habéis leído o no, viene a decir que si la izquierda ha perdido peso es porque se ha vendido a una multidiversidad de identidades, perdiendo la suya, que es la esencia del trabajo. Que si la derecha ha perdido peso es porque también, o ha perdido su origen y su base, es por lo mismo, ¿no? Y mi pregunta, es decir, ¿cuánto tiene que ver en este resurgir de las extremas derechas con distintas... extremas derechas y populismos de extremas izquierdas también, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiene que ver con defensas de identidades que en muchos casos son impostadas?
Vamos a ver estos fenómenos que tú acabas de definir o exponer aquí se insertan dentro de esta tercera fase que yo antes he definido, que es la globalización detenida. La globalización que surge después de la crisis del 2008 y que no encontró salida en este momento. Y yo creo que el banco que va a tener dificultades para encontrar salida. Porque es tal el conjunto de problemas acumulados de una época contemporánea que ha terminado definitivamente. Estamos viviendo en una era que no tiene nombre. Y esa es parte de la angustia de la gente. No sabe en qué tiempo vive. La gente se siente arrojada al vacío. ¿Qué síntomas tiene esa nueva situación? Sobre todo en esto que llamo yo las democracias atlánticas. Pues efectivamente, la globalización sigue siendo cada vez más intensa. Pero, sin embargo, la globalización de tipo financiero está creciendo en detrimento de otro tipo de cosmopolitismo económico, llamémoslo así, que supondría, por ejemplo, encontrar una solución al desarrollo económico de buena parte de los países de la Tierra. Eso lo intentaron y casi lo lograron, vamos, mejor dicho, lo lograron los vencedores del año 45. Porque los vencedores del año 45 consiguieron doblegar la situación de estancamiento que se había creado desde antes de la Primera Guerra Mundial y que no se puso fin con el Tratado de Versalles. Los genios que crearon el orden de 1945 encontraron una solución: democracia y libercambio. Y a pesar de todos los pesares, la obra de los hombres y mujeres del 45 tuvo un elemento cosmopolita kantiano, porque después de eso hubo muchas guerras, por cierto, no en donde había sido la fuente de los desastres, Europa. Pero al menos quedó claro que la guerra ya no era un atributo de los estados. Esa cosa tan sencilla como decirlo es una obra gigantesca, privar a los estados del derecho a declarar la guerra. Es verdad que luego ha habido guerras, pero lo que hicieron los hombres del 45, los hombres y mujeres del 45, es transferir a las Naciones Unidas el derecho a definir si era guerra justa o era una guerra injusta. Con todas las dificultades, lógicamente, porque las Naciones Unidas se crean en el 45 cuando había países o estados o ideologías que no tenían nada que ver con el cosmopolitismo kantiano que, por ejemplo, inspiraba a Roosevelt o a la esposa de Roosevelt, doña Eleonora Roosevelt, que fue la creadora en el año 48 en París de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por cierto, y con esto termino, la Declaración Universal de los Derechos Humanos figura en nuestra Constitución en el artículo 10.2, con lo cual nuestra Constitución se anticipa a la fase de la globalización que se crea con el Acta Única de Helsinki. Gracias, Juanjo.
Qué buen presidente del Senado. ¿Eh? Que era mejor. Ya, pero eso, eres un lujo. Estaba cojo. Era, bueno, eso es la guerra. Y ve, para darle la palabra al público, ha habido unas apelaciones a Europa, a ese futuro de Europa. Pero Europa cada vez es más pequeñita, se ha ido haciendo más pequeñita. Y tú que conoces bien en la geopolítica, es decir, ¿qué papel crees tú? Estamos aquí dándole a la bola de cristal. ¿Qué papel va a jugar China en ese futuro inmediato? Porque evidentemente el modelo que genere China va a ser mucho más que económico, tendrá que ser político. Y además coincidirá con esa democracia china que la llaman ellos iliberal totalmente, ¿no? Entonces, y la rusa también, es decir, que estamos la verdad es que Europa pillada en una situación entre el futuro y el abismo, ¿no? Gracias. Pues, en mi opinión, yo creo que el papel de China en el mundo es fundamental. Yo creo que el año pasado, cuando estalló la guerra, todos pensamos que iba a haber un bloque de los buenos y los malos, ¿no? Y hemos visto con el paso del tiempo que no es así. Y yo creo que China ha llegado para quedarse en términos de comerciales. Somos muy dependientes, la Unión Europea, Estados Unidos, de ellos. Y aunque aquí estamos avanzando hacia un proteccionismo europeo de alguna manera, como hemos comentado, con lo de las baterías, el material sanitario. La semana pasada el presidente Macron ha anunciado que va a relocalizar muchísimos medicamentos. Entonces, yo creo que la dependencia con China o la relación con China seguirá, nadie lo va a poder cortar. Y las visitas que hemos tenido de Pedro Sánchez y de Macron hace un par de meses, yo creo que reitera que la diplomacia es la vía para seguir fomentando estas relaciones, porque Macron no se ha atrevido a decir una sola palabra sobre el conflicto de Taiwán, porque no quiere crear esa tensión entre todos los empresarios que llevó Macron para que hagan negocios con China. Entonces, yo creo que nadie puede omitir el papel de China en el mundo. Y ellos pretenden jugar ese papel neutro, ¿no? Porque hemos visto que han presentado un plan para la paz, también Lula da Silva lo ha hecho en el seno del G7, pero con Brasil, evidentemente, pero yo creo que China siempre va a estar jugando este papel neutro y, por un lado, conservar sus relaciones geopolíticas con la Unión Europea, que somos el 6% de la población mundial, y por otro lado seguirá teniendo otro pie de aliado con Rusia, porque también se han firmado hace poco unos acuerdos de gasoductos que irán de Rusia hacia China. Entonces, creo que no puede haber bloques de malos y buenos o enemigos, sino, como ha dicho Macron, pues no voy a hablar sobre Taiwán, pero tenemos que continuar nuestra relación, porque yo creo que en un mundo global, como lo acaba de decir el anterior interviniente, en un mundo global no podemos evitarlo, no podemos separarnos de lo que es una interdependencia, ¿no? Muchas gracias.